Gloria al Señor. Ahí sentaditos, vamos a tomar ese versículo para la gloria del Señor. Amén. Y ahí con sus ojitos cerrados, digámosle, Señor, que nos bendiga. Padre Celestial, gracias te doy por esta oportunidad tan linda que nos has dado, mi amado Señor, de poder explicar tu palabra. Es un honor para mí predicar algo tan poderoso, tan hermoso, tan glorioso como tu palabra. Lo voy a hacer para tu honra y tu gloria en el nombre de Jesús. También oramos, Dios, por la iglesia de Bochica, que bendigas al pastor, a su esposa, a sus hijas, que bendigas esa congregación toda en lo espiritual, en lo físico, en lo económico. En el nombre de Cristo declaramos para ellos muchas bendiciones. Ábreles una puerta para que no paguen más arriendo, sino que les regales un lugar para que ellos puedan proclamar allí tu nombre, mi Señor. Esta iglesia te la dejamos en tus manos. Todos los días estamos orando, clamando por ellos y estamos pidiendo bendiciones de lo alto en todas las áreas que competen tanto al pastor, a su esposa, a sus hijas, como a toda la congregación, mi Señor. Gracias, Jesús. Amén. Vamos a hablar bajo el tema un asunto para hoy mismo. Amén, hermanos. ¿Cómo se llama? Un asunto para hoy mismo. Gloria a Dios. ¿Cuántos han tenido un asunto? Todos. Y a veces podemos dejarlos para luego. No sé si usted habrá dicho, despuesito. No hay tanto afán. A veces uno le encarga algo a alguien y le dice, pero tranquilo, no hay tanto afán. Este año, el otro, no se preocupe. Hay asuntos que toca para hoy mismo, porque son muy apremiantes, son muy importantes. Un asunto es una temática, algo que uno tiene, una cuestión, quizás una conversación pendiente, algo que hacer, algún pensamiento, algo que viene a su vida y pues uno le da como la prioridad o algo secundario que, como les decía, lo podemos dejar para después. Bendito sea el Señor. Pero hay otras cosas sumamente importantes. Por ejemplo, usted no dijo hoy, hoy no voy a ir al sanitario, hoy mañana o pasado. Usted sabe que cuando nos toca, nos toca. Y es un asunto importante, ¿o no, hermanos? Claro, son cosas muy básicas de nuestra existencia, como por ejemplo comer también. Usted no dice, hoy no almuerzo, mañana, hoy no ceno, mañana. Bueno, algunos sí lo hacen, yo no lo hago. Yo cuando tengo que comer, pues como. Y cuando tengo que ayunar, pues toca ayunar. Pero yo no postergo una comida. O sea, no decimos a la hora del almuerzo, no hagamos hoy nada, por la noche comemos. Yo no puedo, porque yo sé que nos toca. ¿Usted qué dice, hermano? Amén, nos toca comer. Gloria al Señor. Hay cosas principales, importantes, como el asunto de respirar. Debemos respirar, o si no nos morimos. Es algo prioritario. Gloria al nombre del Señor. Pues hay algo que les quiero mostrar que también es prioritario para la vida del ser humano, y es el asunto de la redención. La palabra redención la conocemos nosotros los cristianos, quizás los amigos no saben qué es, porque no se maneja este término tanto en lo secular, pero para nosotros los cristianos entendemos que es que alguien pagó por nosotros, para que nosotros no nos perdiéramos en el infierno, sino que tuviéramos vida eterna. Esa es la redención, pagar por alguien, redimirlo de la culpa de la muerte que le tocaba y dar su vida como lo hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Es un asunto importante que tiene Dios en el corazón todos los días de su vida y que nosotros también debemos tenerlo, porque es importante. ¿Usted lo puede creer, mi hermano? El asunto de la redención. O sea, es algo que yo no puedo postergar, tanto la mía como la de las otras personas. No puedo tomarme el privilegio o la autorización de decir, hoy no hablo del evangelio, mañana, otro día hablamos. No puedo, porque hay vidas en juego. Y eso es algo importante. Es una doctrina para nosotros central, que Cristo murió por nosotros. Es la doctrina principal del cristiano. O sea, no nos podemos dejar llenar de argumentos o de cuestiones de esta tierra, pensamientos de esta tierra, sin pensar todos los días, ¿cómo estoy si hoy el Señor me llama a cuentas? No lo puedo dejar para mañana. O sea, el ponerme yo a cuentas con Dios es un asunto tan importante que, como leíamos aquí en la Escritura, alguien dijo, el asunto es para hoy. Recuerdo a una persona que asistía a la iglesia donde yo predicaba
conjuntamente con mi esposa, mis hijos. Y él era un físico-culturista. Él trabajaba todos los días, madrugaba a 4 de la mañana a hacer ejercicio. Tenía más o menos unos 50 años. Y tenía buen cuerpo, ¿no? Porque todos los días trabajaba duro su cuerpo. En una ocasión lo invité a la iglesia y fue. Y luego que salió, yo le pregunté si le había gustado. Él dijo, no me gustó tanto el ruido. Yo mejor no vengo porque qué tal que me dañe los oídos. Y a mí me gusta pues manejar el sonido más o menos suave. Hay lugares donde sí es estrambótico y la gente sale con la cabeza grande. Pero aquí no tanto. Usted me está escuchando bien. Si estoy gritando me avisa. Amén, hermano. Sí, porque de pronto yo me escucho bien aquí y usted no. Pero a veces hay gente que va a una rumba y de pronto saca esas cabinas grandotas. No me acuerdo cómo se llaman esas fiestas que hacen, les gusta por allá en la costa. No recuerdo el término. Eso que dice la hermana. Y no dice nada por el ruido. Pero hay gente que las cosas de Dios por algo no le gusta y se fue el hombre. Uno piensa que porque hace ejercicio va a vivir toda la vida, pero recuerde que todos tenemos un día señalado. Puede ser que usted y yo nos cuidemos mucho con el ejercicio, con las harinas, los azúcares, la sal, etcétera. Y eso es bueno y puede prolongar nuestra existencia y de pronto no enfermarnos hasta que el día que el Señor haya planeado, escrito, que nos toca partir de esta tierra. Pero podemos tener el mejor cuerpo del mundo, la mejor salud del mundo, pero si nos tocó en ese momento, nos vamos. Amén. El Señor no va a decir, no, este tiene buen cuerpo, un buen corazón, respira bien, dejémoslo otro tiempo. No, el Señor dice, hasta aquí llegaste, porque Él ha puesto término a nuestros días. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Por eso es que yo mi salvación no puedo descuidarla y dejarla para después. Hoy no, mañana sí. Esta historia me fascina mucho. Este libro es el que más me gusta de todos los que hay en la Escritura. Son muy lindos todos, pero mi libro favorito es el libro de Ruth, que cuenta la redención del ser humano. Que Ruth la representa a usted, hermana, y a mí también, a todos. Y que ese Booz representa a Cristo, que es el pariente cercano, que nos redimió de la muerte. Recuerde que Ruth era una mujer moabita que no merecía las cosas de Dios, estar en el pueblo de Israel, pero que al haber muerto a su esposo desamparada, vino al abrigo del pueblo de Israel y del mismo Dios, bajo las alas del Señor. Y estando en esa condición, ella empezó a trabajar en un campo y aquel hombre Booz la vio. No le dijo nada, pero la suegra intuyó que este hombre podía redimirla, aquella mujer, o sea, casarse con esa mujer. Y después de algunas historias bonitas ahí, lo que sucedió ya trabajando en la era, en el capítulo 3, Ruth y Booz en la era, ella va a la era, dice la Escritura, y después de que hablan un poco, el hombre le promete y le dice, hay un pariente más cercano, pero si él no redime, yo te voy a redimir. Y ella va y se lo comenta a su suegra, a Noemí. Dice el versículo 16, y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón había acontecido. Mire que Noemí estaba esperando la razón, porque es para nosotros importante también. Noemí también nos representa a nosotros cuando queremos que Cristo redima una vida, salve una persona. Es importante. Yo le ruego todos los días al Señor, Dios, por favor, permíteme hablarle a una persona hoy. Por favor, permíteme estar incluido en la salvación de alguien. Que alguien reciba a Cristo. Hoy le pedí al Señor, salva las almas, liberta a los cautivos. De hecho, es mi primera petición de todos los días, que el Señor salve las almas, haga algo en las personas. Hoy cuando veníamos con mis hijos, una persona me abordó y me dijo algo que alguien le había dado como un patatús debajo del puente, ese puentecito ahí de aquí, del portal. ¿Han visto que hay gente que duerme ahí debajo? Un habitante de calle, una persona. Y entonces, claro, yo fui, lo encontré muy mal y le dije, ¿quiere recibir a Jesucristo en el corazón? Me dijo que sí, le hice hacer la oración, oré por él y me dijo, voy a buscar de Dios. O sea, tenía conocimiento del Señor, porque no cualquiera dice buscar de Dios, no sabe esos términos. Algo había pasado en la vida de él, se llama William, ayúdeme a orar.
porque era el momento exacto. Entonces me dio tanta felicidad que preciso iba pasando por ese momento, en ese instante, y le pude hablar de nuestro Señor Jesucristo. Eso para mí es maravilloso, no sé para usted. Pero es que Dios para eso nos levantó y envió a su Hijo Jesucristo para que estemos pendientes de la redención de las personas. Entonces, aquí vemos a una Noemí preocupada. Pienso que estuvo orando: Señor, tócale el corazón a Booz, que Booz se acerque a ella, que Booz la acepte, porque era la vida para ellas las dos. Era el levantar una descendencia. De ahí vino nuestro Señor Jesucristo, del hijo de aquella mujer con Booz. O sea, era importante para Noemí que Booz se casara con Ruth la moabita. Por eso ella está pendiente, le dice: ¿qué hay, hija mía? Con preocupación. ¿Qué pasó, hija mía? Y usted y yo debemos estar pendientes de la salvación de las personas. Sí, preocupados como Noemí. ¿Qué hay? ¿Será que ella recibió a Cristo? Siempre deberíamos pensar: ¿será que aquella persona que vaya ya escuchó de la palabra de nuestro Señor Jesús? ¿Cierto que no es fácil? No es fácil. Nos da pena, a veces miedo, los nervios, pero hay que preguntarle: amigo, ¿usted ya recibió a Cristo en su corazón? Amigo, usted ya sabe que hay un cielo, que hay un infierno. Amigo, Jesucristo le ama. Es bueno a todo aquel que nos encontremos no callar, sino hablar de Cristo y de esta doctrina tan especial que es la doctrina de la salvación, de la redención de nuestra alma. El Señor siempre la tuvo en cuenta. ¿Desde cuándo? Desde antes de hacer al ser humano. El Señor dice en su palabra que desde antes de la fundación del mundo ya había pensado en usted, en redimirlo, o sea, en comprarlo, en pagar por su salvación. El pecado más grande de esta tierra es no aceptar a Jesús como el Salvador de nuestra alma, pero también es rechazarlo, aunque estamos dentro de la iglesia, descuidar esa salvación tan grande. Porque recuerde que afuera hay mucha gente que no acepta a Jesucristo, pero dentro de las congregaciones hay gente que ya ha aceptado y descuida esa salvación. Eso es bíblico, porque la Biblia dice: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El Señor le dijo a Moisés: el que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro que he escrito. O sea, de las personas que ya están escritas en el libro de la vida. Porque hoy muchos predican: una vez salvo, siempre salvo. No es una doctrina verdadera, bíblica. Hay gente que dice: no, usted acepta a Cristo y ya sigue en pecado, siga como quiera, que va a ser salvo. No, Pablo dijo: ¿cómo escaparemos? Y mire que se incluye: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Dice el apóstol Pablo. Entonces, hermano, Dios no tiene que aceptar una persona que porque un día la aceptó, Él debe aceptarla para siempre en sus pecados y llevarla al reino de los cielos. Él dice en Apocalipsis: ninguna cosa inmunda entrará allá a la nueva Jerusalén. Claro, es algo muy importante para Dios. Vea que desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía planeado salvarlo a usted y salvarme a mí. Planeó bien la redención, la salvación del ser humano. ¿Se da cuenta que se preocupó desde antes de hacer el mundo? Dijo alguien: si el Señor sabía que el hombre iba a pecar, ¿para qué lo hizo? Se podría haber evitado la cruz. Y eso de verdad es risible. Al que no conoce a Dios se imagina tantas cosas, pero conociendo al Señor y su palabra, nos damos cuenta que Él, sabiendo todo lo que le iba a acontecer en la cruz, nos hizo por su misericordia para darnos la oportunidad y poder demostrar una faceta grande que es su misericordia para con nosotros. Fue tan importante que en Gálatas 4:4 dice la palabra de Dios que cuando se cumplió el tiempo del Señor enviar a su Hijo, enviarlo por una mujer, lo hizo nuestro amado Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿sí ven? El cumplimiento del tiempo, porque Cristo no vino ni antes ni después, sino exactamente en el momento que debería haber venido por el ser humano. Qué bueno que no vino después de nuestra muerte. Qué bueno que vino antes y estamos vivos y le podemos aceptar. Es un cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, dice Gálatas 4:4. Se cumplió un tiempo, estaba establecido perfectamente. Cuando el Señor le da la profecía a Isaías, ¿sí?, a Daniel, a Jeremías, a todos ellos, estaba incluido el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Desde Génesis 3:15 que el hombre peca, de una vez viene la promesa.
De ahí en adelante, desde Abraham se conoce como el tiempo de la promesa, la dispensación donde se prometía, va a venir uno que los va a salvar, que los va a ayudar, de la descendencia de David. Y hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento hablando del suceso más importante de la Escritura, y es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. El personaje principal de la Escritura, ¿quién es? Cristo. Pero ¿sabe cuál es el tema principal de la Escritura? La salvación, la redención del ser humano. Es el tema principal. El personaje principal, Cristo. Pero el tema principal de la Escritura es la redención del ser humano. Se da cuenta que el Señor estableció un tiempo y nadie pudo quitarlo. Todo estaba miles de años atrás profetizado el día que iba a nacer nuestro Señor. Cómo iban a ser todo perfecto. Quiénes iban a estar ahí. Cómo se iba a levantar el diablo y cómo el Señor lo iba a guardar. Todo. Hasta quién lo iba a traicionar. Y cómo iba a ir el Señor a la cruz a pagar por usted y por mí. En la Biblia encontramos muchos simbolismos de esto. De hecho, todas las veces que sacrificaban un cordero estaban diciendo, va a venir un cordero sin mancha y sin arruga que va a morir por cada uno de nosotros. Claro, Dios nos promete cosas en esta tierra y qué bendición. Dios me ha suplido mucho. Yo pienso que si no fuera cristiano, ¿dónde estaría? Estaba confinado al infierno, a la perdición, a una vida paupérrima y miserable. Porque, ¿qué era lo que me enseñaban mis padres? Como dice el Señor, fuisteis rescatados, no con oro, ni con plata, ni piedras preciosas, sino con la sangre de un cordero sin mancha. Fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Porque nuestros padres, yo había aprendido a mi papá a tomar, a ser mal esposo, a ser mal padre, porque sin Cristo uno lo es todo. Pero cuando vino el Señor, gracias a Dios que me redimió de esa maldición del pecado, y ahora puedo decir que soy supremamente bendecido por estar en la iglesia de Cristo, por haber sido salvado por nuestro Señor Jesús. O sea, no solo me salvó del infierno, me salvó de una vida aquí arrastrada, destruida. Yo debo pensar todos los días en eso. Cuando tomamos la Santa Cena, nos acordamos de lo que Cristo hizo en la cruz. Siempre, todos los días, gracias Señor por haber muerto por mí. No se me debe olvidar nunca. Cuando veamos a Jesús en el reino de los cielos, le encontraremos en sus manos las señales de los clavos para que nunca se nos olvide. Él hubiera podido quitarse eso. Él hubiera podido sanar sus heridas, pero Él tiene la cicatriz. Porque la Biblia dice que cuando Él venga en su segunda venida, el pueblo de Israel, después de la gran tribulación, lo mirarán y lamentarán por haberlo crucificado. Verán en Él las señales de los clavos. ¿Qué son esas heridas, hermano mío? Dice la palabra del Señor. Y Él les dirá, estas heridas son las que me causaron mis hermanos. Dios nunca quiere que olvidemos lo que Él hizo por nosotros. Un día en el cielo, usted lo va a notar. Pero un día también mucha gente en el infierno lamentarán no haber recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. No haber hecho más, sabiendo que hubieran podido por casi nada salvarse. Porque hay gente que está cerquita, pero perdida. Como el ladrón estuvo cerca en la cruz de Cristo, ahí al ladito, pudo hablar con el Salvador del mundo, con la fuente de vida eterna, y perdió esa oportunidad. Quiera Dios que nosotros no la desperdiciemos jamás. Amén. Y me gusta mucho, mis amados, aquí en el libro de Ruth capítulo 3, 17 dice, y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Cuando usted y yo nos preocupamos por la salvación de las almas, el Señor nos bendice también económica, física, espiritualmente. Le aseguro. Porque el que gana almas es sabio. Y la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Mire que Noemí hubiera podido decir, es mi pariente más cercano. Yo me quiero casar con Booz. Y hubiera podido ir hasta donde Booz, porque Booz ya era un hombre maduro, pedirle que se casara con ella. Pero Noemí dijo que se case con Ruth, que puede dar descendencia de Ruth. Yo ya no puedo tener más hijos, pero Ruth sí, y se preocupó siempre. Le dijo en una ocasión, mira, báñate,
límpiate, colócate un vestido bonito, un vestido nuevo, perfúmate, úngete y ve a encontrar a aquel hombre. Noemí tuvo mucho que ver en que Ruth consiguiera un esposo. Amén. Yo tengo mucho que ver en la salvación de las almas. A veces uno le habla a alguien, se convierte a Cristo y luego lo bendice económicamente. Yo lo sé, uno no debe esperarlo, pero esa es la ley de la vida. Esta mujer, Noemí, en la casa, sin comida, pero cuando llega su nuera y le dice, aquel hombre me dio esto, te lo comparto. Porque cuando una persona recibe a Cristo, ya no se gasta su dinero, lo sabemos, hermanos, en las borracheras, en las inmundicias, en las drogas, en la parranda, y le va a quedar más. Yo pienso que le queda más para alimentarse y aún para bendecirnos a nosotros. ¿Usted se alegra de eso? Por eso, hermano, entreguémosle la vida al Señor en su servicio. Vayamos donde sea, donde Él nos envíe. Vayamos. Aunque la gente critique, diga lo que quiera. Gloria a Dios. Pero hay gente que pierde la bendición de servirle al Señor. Hay gente que la pierde. He visto personas que botan la bendición del Señor porque dicen, no, yo como pastor, mire esto que me llega, no alcanzo, no sirve. Pero hay otro que la toma esa bendición y más adelante el Señor le retribuye en la economía, en la salud, en su familia, en todo el Señor le suple, como lo hizo con Noemí. ¿Se alegra de esta historia? Claro, porque cuando ella llega, no llega con las manos vacías, porque el Señor nunca mandará a alguien con las manos vacías hacia nosotros. Cuando hemos bendecido su obra, cuando le hemos hablado a alguien, nunca perdemos eso. Gloria a Dios. Mi papá a veces va por allá a alguna parte a predicar y yo veo que regresa, por allá es lejos, eso se, en la parte de una laguna, cerca de una laguna. ¿Me acuerdo cómo se llama el pueblo? Guatavita, por allá. Él va y predica a unas almas que no tienen dónde congregarse y él va y predica. Fueron este sábado, me parece, con el hermano Edwin a predicar. Y de allá para acá trae papas, trae leche, trae a veces queso, bueno, a veces dinero que lo bendicen. Va y predica y no va por eso, va a predicarles la palabra. Pero las personas dicen, mire, no se vaya con las manos vacías, tome. Por eso es que el Señor dice, no pondrás bozal al buey que trilla, porque es digno de su salario, dice la palabra de Dios. Hable, trabájele al Señor, que Él no es duro de corazón, Él no es tacaño para darle y bendecirle. No lo hagamos por eso, pero sabemos que viene retribución de parte del cielo. Viene porque viene. Gloria al Señor Jesús. Entonces, notamos que ella le trajo 6 medidas de cebada, que era bastante. Entonces Noemí dice en el versículo 18, ¿están ahí conmigo? Dijo, ¿qué le dijo? Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Y mire lo que dice, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto. ¿Cuándo? Hoy. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que Noemí pensaba eso? Conocía a su pariente y sabía que la redención nunca se dejaba para después. Jamás. Ninguna persona que tuviera que redimir diría dentro de 8, dentro de 15, no, lo hacía el mismo día. Lo mismo pasa con nuestro Señor Jesucristo. Él cuando tiene que salvar lo hace inmediatamente. Hoy mismo, porque no sabemos si habrá un mañana. Recuerde que el ayer ya pasó y no existe, y mañana tampoco existe. Estamos en el ahora. Este momento es el que existe y estamos viviéndolo. Hace 5 minutos ya pasó, ya no existe. Por eso no viva del pasado, ni tampoco se esperance mucho en el futuro. Viva el presente para con Dios. El ya, el ahora. Porque no sabe usted qué pasará en 1 hora, en media hora. No sabemos qué pasará. Yo tengo ya estipulado, ya como que marcado, que ahora nos vamos para la casa, comemos algo, nos acostamos a dormir. Eso es lo que yo creo. Y que mañana nos levantamos madrugados a trabajar. Pero no sabemos si Cristo viene esta noche. ¿Y qué hará con tu alma? Esa es la pregunta que el Señor le hizo a alguien. Entonces vea que Él le dice, hoy, y así fue. Ese mismo, en el capítulo 4 dice, Booz subió a la puerta y se sentó allí, y pasaba el pariente de quien Booz había hablado, ¿y qué le dijo?
hey, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. La palabra fulano es una palabra árabe que quiere decir alguna persona, ¿no? Ya que la hemos traído a nuestro español. Entonces ahí la colocaron, esa palabra árabe, fulano. Y le dijo que viniera y tomó 10 varones, dice la Biblia, y comenzó a hacer el proceso. Ese mismo día, Ruth fue redimida. Ese mismo día. Ese mismo día se casaron con Ruth, se casó con Ruth, ese hombre la redimió. Cristo por eso dice, dame, hijo mío, hoy tu corazón. Proverbio 23, 26 le dice el Señor a todos, entrégame hoy mismo tu corazón. No mañana, hoy mismo tu corazón. En Hechos 8:36 me habla la palabra del Señor de un etíope que necesitaba que alguien le hablara, y el Señor le dijo a Felipe, acércate a ese carro y háblale a aquel hombre que venía de Jerusalén, ya se devolvía para su casa, había estado en el ritual de los judíos y iba leyendo. ¿Cuál era la lectura? Isaías 53, que fue inmolado, que mire todo lo que dice la palabra del Señor que le sucedió a Cristo, y entonces no sabía, estaba preocupado. Cuando llega Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué le dijo él? Pero si nadie me explica. Y después de que le explicó el plan de salvación, porque él conocía el rito de los judíos, él sabía todo porque venía a Jerusalén a adorar, pero no sabía de la redención. Iba leyendo. Mire, hay mucha gente que ha leído la Biblia, pero no sabe que Cristo vino a salvarlos. Sabe que vino Cristo, pero no sabe nada del plan de redención. Usted y yo deberíamos sabernos muchos versículos acerca de la salvación del ser humano. Este domingo vamos a salir y debería ser no obligación desde el pastor para ustedes, sino ustedes mismos sentirse en obligación para con Dios y decir, hay culto al aire libre. Vamos a orar para que no llueva. Vamos a orar para que las almas nos presten atención. Vamos a orar para que muchos escuchen el mensaje de la palabra de Dios. Es uno de los cultos más importantes que hay o que puede realizar una congregación. El culto al aire libre. Aquí es una bendición. Usted me escucha. Voy ahí ya cuesta abajo con la predicación. Ya vamos finalizando, pero quiero decirles, la predicación afuera es algo que yo debo amar. La predicación a los hermanos, a las personas de afuera, debo amarla, debo desearla, debo preguntar cuándo es el próximo culto al aire libre. No lo hagamos indolentemente, que usted diga, ay, ¿verdad que hoy hay culto? Me voy para descansar a la casa. Deje que Dios le toque en esta noche el corazón. Con esta palabra, que quiero persuadirlo en el nombre del Señor, para que sepamos cuán importante es para Dios el asistir a los cultos al aire libre. En estos días nos entregan los tratados, 4,000 tratados. Hicimos una portada con la imagen del templo, o mejor, con el frente del templo, y ahí bien estipulado los horarios de culto, todo bien hechecito para que la gente vea el templo y cuando pase diga, ah, es aquí. Y una lectura atrás, bien bonita detrás de ese tratado, para que usted lo entregue. Cada vez que vaya a entregar un tratado, diga, Señor, que me lo reciban. Tócale el corazón, Padre, que no lo vaya a desperdiciar, que no lo vaya a tirar, que no lo vaya a perder. Y cuando usted y yo nos preocupamos por la carga de Dios, Dios se preocupa por nuestra carga. Él dice, venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Pero llevad mi carga, mi yugo, porque es ligero, o sea, no es tan complicado tampoco. Nosotros somos los que lo volvemos complicados. Pensamos que no nos van a escuchar, pensamos que la gente no necesita o que la gente es muy dura. No piense eso. Más duro es el Señor, más fuerte es Dios que puede tocar a esas vidas. Y vemos en el capítulo 8, versículo 36, que Felipe tiene el poder de Dios para persuadir al etíope, enseñarle sobre la salvación. Recibe a Cristo en el corazón allí. Y cuando va pasando, dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Había como un charquito de agua, no sé qué había. Y dijo el eunuco, mire que no fue ni Felipe, fue el eunuco que le dijo. ¿El eunuco quién era? El mismo etíope, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Y aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? O sea, le supo también darle el evangelio, mostrarle de una manera magistral la palabra
que ese hombre dijo de inmediatamente: yo me quiero bautizar. ¿Qué es lo que me impide, Felipe? Dígame, yo quiero bautizarme. Hay personas que aún en la iglesia, años, y no se han bautizado. Pasa, hermano, pasa. Que todavía no, esperemos un poquito, esperemos cuándo. La pregunta del etíope era: ¿qué me impide? Y yo le pregunto a usted: ¿qué le impide hacerse bautizar? El que no se ha hecho bautizar, ¿qué le impide? Recuerde que si usted ha pasado años en la iglesia y no se bautiza, la Biblia me dice que es desobediencia, y los desobedientes no entrarán al reino de los cielos. Usted debe hacerse bautizar. En el nombre del Señor Jesucristo se lo digo con todo mi corazón. El bautismo no salva a nadie, es recibir a Cristo en el corazón, pero con el tiempo usted debe hacerse bautizar lo más pronto posible, porque la Biblia dice: el que creyere y qué más, y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, pues tampoco se va a hacer bautizar, será condenado. Es importante. Este hombre dijo: ¿qué me impide? Qué bueno que la gente nos dijera así: yo me quiero bautizar ya, pastor, por favor. Ah, bueno, tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento, dijo nuestro Señor Jesucristo, porque tampoco es echarlos al agua, solamente es que dé frutos dignos de arrepentimiento. Pero se da cuenta que ahí él le está diciendo: ¿qué me impide? El siguiente versículo, por favor, ¿me ayudas? Dice así: Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Eso es un dicho por allá de Caldas, ¿cierto, hermano? Bien pueda. Mi suegra es así, ella es caldense, y yo le digo: señora Lilia, ¿puedo tomar un poquito de esto? Bien pueda, bien pueda. Eso fue lo que le dijo Felipe: bien pueda. Y respondió, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué bueno que Felipe supo darle la palabra. Hay que saber cómo vamos a predicar la Escritura. Evada los puntos de controversia con las personas. Mejor llévelos al punto central: Jesucristo le ama. Más adelante usted comprenderá: es que no me gusta ir a su iglesia porque es que como visten las hermanas y a mí me da pena. No se preocupe, venga, que es Jesucristo el que va haciendo la obra poco a poco. Pero hermano, yo he escuchado hasta pastores que le dicen: usted no me entra así, usted no venga así, usted no sé qué. Déjelo, que venga, que es Jesucristo el que hace la obra en el corazón. O usted llegó ya convertido totalmente. No, llegamos con costumbres, llegamos con cosas raras. Pasó tiempo hasta que la palabra fue limpiando nuestra vida. Por eso ese término: el que gana almas es sabio. Hay que pedirle: Señor, dame la sabiduría para ganar almas para Cristo, porque es un asunto que se debe resolver hoy mismo. Yo le decía a Andrés y a los muchachos de la música: no vamos a improvisar con los cánticos. ¿Cuál canta? Y por esta no, por esta tampoco, por la menor ni por la mayor. A veces no, que vayamos con los coros bien hechecitos, sepamos que vamos a cantar. Hay una cantidad de coros alusivos a la salvación de las personas. Por ahí estuve buscando unos spots que nos dieron hace un tiempo de radio. Vamos a ver si los usamos también. Que no sé si usted lo recuerda, que decía: la palabra de Dios dice. Son muy bonitos. Vamos a ver si los usamos, porque necesitamos mejorar cada día más y más para entregar el plan de salvación a las personas. Isaías 1:18 dice: venid pues y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la blanca lana, serán emblanquecidos. Era más o menos: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero ¿qué dice el Señor? Venid, estemos a cuentas. O sea, Dios siempre se preocupa por eso. ¿Sabe por qué Dios buscó a Caín? Porque quería perdonarlo. ¿Por qué buscó a Adán? Quería perdonarlo. ¿Por qué lo buscó a usted y a mí? Porque Él quería perdonarnos. ¿Qué gana Dios con eso? Es su misericordia. ¿Qué vio en mí? No lo sé. ¿Qué vio en usted? No lo sabe, no lo sé. ¿Cuántos murieron hoy? Muchísimas personas, pero usted está vivo. ¿Por qué? Es un propósito de Dios precioso. Y ahí, hermano, entendamos: para Dios es importante que las almas se salven. ¿Qué tal si es su primera petición del día? Salva las almas, Señor. Tráelos del norte, del sur. Hay un texto que dice: ordénale, o le ordenaré a los del norte, a los del sur, a los del oriente. Diré: da acá a mis hijos.
Eso hay que decirle al diablo: suéltalos. Los que están al norte, al sur, al oriente, al occidente, suelta las almas en el nombre de Jesús. Hay que arrebatárselos, quitárselos en el nombre del Señor Jesucristo. Orar por ellos y clamar por nuestros familiares. No permitas que se pierdan sin Cristo. Clame por ellos. Olvídese de su petición o de su carga por un momento y clame por la de otros. Clame por la carga del Señor. Le aseguro que trae tanta bendición eso. Se lo aseguro porque yo lo he comprobado durante años. ¿Usted cree que las personas nuevas, las personas por segunda o tercera vez que vienen a la iglesia, vienen que porque sí? Es porque hay un clamor de la iglesia por ellos. Sálvalos, tócalos, libértalos, muéstrales. Señor, que rogamos por los nuevos que cojan fuerzas y echen raíces, se conviertan totalmente al Señor en nuestra oración todos los días. ¿Sabe una cosa, mi amado hermano? El apóstol Pablo jamás perdía la oportunidad de hablar del evangelio. En un ayuno, me parece que fue el jueves anterior, leíamos que la palabra de Dios nos comunicaba que Timoteo y Bernabé se quedaron en una ciudad y le dijeron a Pablo, porque estaba en peligro de muerte: ve para Atenas y nos esperas allá. Y la Biblia dice: y mientras los esperaba, iba por la calle mirando y hablando del Señor y diciéndoles: varones atenienses, en todo lo que he observado, entiendo que sois muy religiosos, porque hasta tienen un altar al Dios no conocido. A ese es que yo vengo a predicarles. Y se ganó a muchas personas para nuestro Señor Jesucristo. Ahora, que me dicen de mi amado Jesús, que vino a la tierra y que era lo que hacía día y noche? Predicaba su palabra. Y él decía: es necesario que trabaje mientras el día dura, porque llegará la noche cuando ya no se puede trabajar, cuando usted no puede hablar quizás o salir ya por su situación, condición física. Pero ahora que estamos vivos, prediquemos la palabra del Señor. ¿Qué tan importante es este punto para la iglesia? ¿Es importante para usted, mi amado? ¿O se preocupa por su salud más? ¿Se preocupa por su economía, por estudiar, por viajar, por comprar? ¿Cuál es su preocupación mayor? Si fuera la de Dios, Dios llevaría su carga. No llore tanto por usted, llore por las almas. Hay que sufrir por las almas, hay que hacer un ayuno por las almas. ¿Lo hace usted? ¿Lo ha hecho solo por eso? Que sea solo por eso, clamando por las almas perdidas. Se va a dar cuenta que no va a sufrir tanto por lo suyo y que va a ser más ligera la carga. De última, dígale: Señor, mira mi carga, tú sabes cuál es. Amén. Pero saquemos un día al mes, un domingo, que usted venga a ayunar, así sea hasta mediodía, pero que llegue temprano a clamar: Señor, salva las almas. Miles que se pierden día tras día, montones. Más o menos hay estadísticas que dicen que 145,000 personas se mueren al día. Eso es bastante, ¿cierto? En el mundo entero. De las que se sabe, de las que hay un acta de defunción, otras que mueren en las selvas, que nadie las conocía, indígenas, tribus africanas, por allá en lo más remoto de la tierra, muere mucha más gente. Un tanto más nacen, pero el que nace, qué bendición. El que muere, muere sin Cristo, la gran mayoría. ¿Cuántos de esos 145,000 diarios en 24 horas, cuántos serían cristianos? La carga es grande. Pablo dijo: ¿y cómo creerán si nadie les predica? Hoy no es culto misionero, pero sentí de Dios, porque el domingo vamos a salir a predicar. Y la iglesia es grande y fuerte para poder acompañarnos. Y entre más, mucho mejor. La obra se hace más ligero. Son mejor dos que uno, dice el Señor. Porque si uno tropezare, el otro lo levantará. ¿Qué tal, hermano? Si nos dedicamos más a hablar del Señor Jesús y a orar más por las almas. Cada uno. Pedirle un alma al Señor. Señor, dame una. Y cuando el Señor se la regale, le pide otra. Recuerde que aquí se queda todo: carro, casa, beca, estudios. Todo lo que usted haya conseguido es de la tierra y en la tierra se queda. Nadie se ha podido llevar nada. Cuando morían los faraones, mataban a los sirvientes, mataban a
a algunos familiares para que lo acompañaran en el viaje y le echaban en las tumbas una cantidad de cosas, hasta mataban los caballos de él para que lo cabalgaran o lo llevara a lomo en la eternidad. Eso solamente lo creían ellos, pero bíblicamente uno no se lleva nada. Si lo entierran con una buena ropa, de pronto hasta el sepulturero se la quita. No lo sabemos. No todos son así, pero de pronto. Yo les decía que había un hombre que tenía era un diamante en un diente. No lo enterraron con eso, hermano. No lo enterraron. Eso fue lo primero que le quitaron. Si lo entierran con una buena ropa y no se la quitan, a los 6, 7 años, 6 años que lo saquen de allí, ya su ropa está desleída y todo acabado. Todo, nada se llevó para el otro lado. Todo lo que nos llevamos para el reino de los cielos es lo que hicimos aquí por la obra del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, gracias te doy, porque hoy es un día especial y tu palabra dice, hoy, dame, hijo mío, hoy tu corazón. Hermano, si usted está dudando de su salvación, habla ahí con el Señor. Dígale, Señor, mañana me puedo morir,